Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa. Bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, la historia profética del mundo tiene el honor de presentarle a nuestra apreciada audiencia una nueva producción, una serie nueva que nos hará soñar con un mundo mejor, con una vida mejor, una tierra renovada, una tierra restaurada. Nos hará vibrar con la añoranza del viviremos felices para siempre, en medio de una juventud cada vez más perfecta. Esta serie nueva nos llevará a evocar tiempos futuros sin fin, donde el león jugará con el cordero y la vegetación no verá nunca una flor marchitarse. Pero también nos meterá por tramos bastante emocionantes y misteriosos para esta vida terrenal que tenemos ahora, pero que a la luz directa de nuestro Dios resultarán absolutamente claros. Abrochémonos los cinturones, porque es que nos vamos a dar semejante viaje, severa travesía. Bienvenidos a los eventos finales. Este es el episodio 1. Acabamos de llegar de una serie, El Último Mapa Profético, quienes lo estuvieron escuchando antes que esta. Vimos todo lo acontecido desde la primera fase de la ley dominical hasta la aparición de Cristo en las nubes. Es decir, nos metimos por todas esas partes, lo que ocurriría, de todos los eventos que pasarían antes de cerrarse la gracia, el tiempo del supremo apuro de la angustia, en fin, todos los que se la escucharon y los que no se la escuchen, pues para entender esta nueva, tendrían que ver la anterior, así, el último mapa profético. En medio de todo eso, vimos las cantidades de pruebas que va a atravesar el pueblo de Dios antes de que Jesús venga. Toda esa cantidad de cosas difíciles que atravesarán los sellados, el decreto de muerte, la huida a los montes, la persecución, todo eso. En fin, fueron 17 episodios donde nos echamos toda esa historia. Pero en esta nueva serie vamos a estudiar a través de 9 episodios. Veremos todo lo que va a acontecer desde la aparición de Cristo en las nubes hasta la tierra renovada, la cual será heredada por los redimidos. Es decir, el último mapa profético nos dejó viendo a Cristo venir ahí, apareciendo en las nubes. Ahí terminó. En esta nueva arrancamos desde donde terminamos en esta serie, en la anterior, desde la aparición de Cristo en las nubes, y vamos a finalizar con la hermosa renovación y restauración de la tierra que será la herencia de los redimidos. Entonces, miren, el esquema de la serie va así. Vamos a hacer un paneo general en esta ocasión, que es nuestro primer episodio, el habitual, el tradicional de introducción. El episodio 2, que es el que sigue a este, vamos a centrarnos en la resurrección de los justos. Ese va a ser un capítulo súper emocionante. El episodio 3 va a tratar sobre la transformación de los justos, toda esa renovación en el físico, en la naturaleza pecaminosa que tenemos. Eso nos vamos a centrar en el episodio 3. Cuando lleguemos al episodio 4 vamos a tener un capítulo muy bonito, o sea, de no creer, una cosa hermosa, espectacular, el primer sábado que guardaremos en la eternidad. De eso nos vamos a ocupar
en el episodio 4. Va a ser un capítulo bastante hermoso. Nos va a llevar a querer que eso lo estemos viviendo ya. En el episodio 5 vamos a ver un capítulo bastante triste. O sea, de uno hermoso vamos a pasar uno difícil, que es el desenlace de los impíos, la destrucción de los pecadores. Bueno, de los pecadores no, de los impíos, que es de los que tomaron su decisión de no salvarse. En el episodio 6 nos vamos a viajar 1000 años, porque vamos a estudiar el milenio y vamos a estudiar también la desolación de la tierra, porque 1000 años estarán los redimidos allá en la Nueva Jerusalén, en los otros mundos, conociendo los primeros misterios del universo, haciendo viajes intergalácticos, visitando otros planetas, pero aquí abajo se va a estar viviendo una desolación única, terrible, una cosa desastrosa, la desolación de la tierra. Eso es en el episodio 6. En el episodio 7 vamos a seguir en el milenio, pero nos vamos a centrar en ese juicio que va a haber en el cielo. Porque es que antes de que el juicio se ejecute, que es lo que va a ser el episodio 8, en el episodio 8 vamos a ver el juicio final, mientras que en el episodio 7 vamos a ver lo que es ese juicio preparativo, ¿sí? Donde vamos a participar los redimidos, los salvos, pues nos incluimos ahí por fe. Eso lo vamos a hacer durante 1000 años. Y en el episodio 9 vamos a tener un cierre espectacular que será la tierra nueva. Bueno, aquí les estoy dando el pensum, el plan de estudios, lo que vamos a ver en cada uno, en lo que nos vamos a detener. Sí, entonces desde el 1 hasta el 9 vamos a tener toda esa travesía, todo ese viaje, toda esa cantidad de cosas, o sea, hasta el último mapa profético lo que vimos es lo que nuestros ojos observarán aquí en la tierra, pero de esta serie de los eventos finales vamos a observar por fe a través de la lupa profética lo que va a acontecer y lo que se va a desarrollar de la venida de Cristo hacia allá. O sea, una cosa bastante fuerte y una cosa bastante tesa. Entonces, pero van a ser capítulos llenos de emoción, de mucho estudio, porque aquí vamos a tener la Biblia en mano, el espíritu de profecía, bueno, toda esta cantidad de tramos por los cuales vamos a vivir toda esta cantidad de experiencias a través de estos 9 episodios. A todo este relato le hemos denominado así, eventos finales, así se llama nuestra serie. Bien, así se llama esta serie de episodios, desde la segunda venida de Cristo hasta la tierra nueva. O sea, todo esto va a indicar un final y un comienzo, porque en esta serie lo que vamos a ver es cómo va a terminar todo este sistema de cosas, del sistema del mal, del pecado en esta tierra, pero también vamos a ver el comienzo de la vida eterna, de la tierra nueva, del cumplimiento de todas las cosas que Dios nos ha prometido en la eternidad. O sea, esto es un final y un comienzo. Termina el sistema loco de cosas del mal, del pecado, pero inicia un nuevo comienzo que es prácticamente como un reinicio, porque va a ser como cuando Dios creó a Adán y a Eva, que les entregó este planeta perfecto, pero aquí va a ser toda la hueste de redimidos de todas las etapas de las eras y de las épocas de la historia, quienes heredarán la tierra. Va a ser el comienzo de una vida nueva. Al igual como fue al principio, cuando Dios le entregó a Adán y a Eva este planeta en estado de perfección, así va a ser precisamente como vamos a empezar a vivir en este planeta. Entonces, miren, en esta tierra restaurada, en esta tierra renovada. Entonces, vamos a ir abrochándonos los cinturones, como yo siempre les digo, porque a través de la profecía uno viaja, uno se mete en las visiones, en las revelaciones apocalípticas, en todo eso. Nosotros vamos a observar a través de la visión profética, de lo que nos dejaron los profetas, lo que Dios reveló en su palabra, toda esta cantidad de cosas, cómo nosotros vamos a atravesar toda esa cantidad de acontecimientos, porque son eventos bastante fuertes. Por eso les llamamos eventos finales, porque ya ellos son los últimos acontecimientos, las últimas cosas que pasarán antes de que la tierra restaurada, esa vida perfecta, esa vida eterna que desde el principio Dios había proyectado para este mundo, va a comenzar otra vez. Entonces, esta es una serie que nos va a llevar a ilusionarnos, porque allá van a estar cumplidas y consumadas todas las promesas que Dios nos hizo. Todos esos himnos que nosotros hemos cantado del advenimiento, de la segunda venida de Cristo, de has oído el mensaje del Señor, todas esas cosas que nosotros hemos visto que nos profetizó Isaías, Jeremías, Juan, cuando contemplaron la tierra de los redimidos, la tierra nueva, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22,
Y aquí vamos a meter todas esas escenas tan bonitas y tan hermosas, porque de verdad que nos van a llevar a soñar, nos van a llevar a ilusionarnos y a tener frente a nosotros todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que el Señor tiene por su voluntad aparejado, tiene proyectado para cada uno de nosotros. Y mira, cuando estos capítulos y cuando estos episodios y cada uno de los subtemas que vamos a estar viendo aquí, como la resurrección de los justos, la transformación de los justos, por la fe y confiando y creyendo a ciegas en la misericordia y la gracia de Dios, porque nosotros vamos a ser salvos es por pura gracia y por física misericordia, tenemos que vernos ahí, tenemos que vernos ahí. Cuando se hable de la transformación, pues tenemos que observarnos a nosotros mismos en visión que estamos siendo transformados. Ahí vamos a ver cómo la Biblia nos habla de la restauración física. Cuando se hable del milenio y cuando estemos en el cielo haciendo todos esos viajes sentados en los tronos, porque seremos sacerdotes de Dios y con Cristo y nos sentaremos a juzgar, tenemos que vernos ahí, tenemos que contemplarnos. De verdad que Eventos Finales es una serie que desde ya nos invita a vivir, bueno, entre ilusión porque todavía no lo estamos viviendo, pero sí con esa confianza y esa convicción de que va a ser así. Mira, apreciada audiencia, quien salva es Dios. Él es nuestro Salvador. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos a un Salvador y el Señor se hizo carne y hueso a través de la persona de Jesús para salvarnos, para traernos, para recuperarnos, para restaurarnos. Él es el que salva. Y al salvarnos, porque Él nos ha ofrecido la salvación a todo el mundo, a todos los pecadores entramos en esa promesa, todos, hasta el más vil y el más muérgano, el más perdido, que podemos ser hasta nosotros mismos, todos entramos desde en esa promesa. Recuerda que nosotros nacemos con un derecho de ir al cielo, Dios nos otorga ese derecho, pero al mismo tiempo el mismo Señor nos pide desarrollar una idoneidad para ir al cielo. Entonces está el derecho para ir y está la idoneidad para ir, pero ambas cosas vienen del Señor. ¿Por qué? Porque los que finalmente se salven, o los que finalmente nos salvemos y heredemos la tierra, es porque tomamos la decisión, cedimos nuestra voluntad para que fuera Dios el que obrara a través de nosotros. La obra de santidad, la obra de la perfección del carácter, ese continuo caminar con Dios, es una obra de transformación que día a día Dios va haciendo en nosotros. Nosotros lo que tenemos que dejar es que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros, para que podamos heredar esa tierra, así como cuando Dios se lo entregó a nuestros primeros padres, este planeta en estado de perfección. Esta serie, Eventos Finales, nos va a llevar a ti y a mí de regreso al Edén. Los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todas las redes sociales con el mismo nombre. Bueno, esta serie empieza en el mismo punto donde dejamos la profecía en la serie pasada del último mapa profético. En el momento de la aparición de Jesús, más específicamente en el momento exacto de su llamado a despertar a todos los que murieron en él. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero eso lo alcanzamos a ver ya en las últimas partes del último mapa profético, donde el Señor Jesús en su retorno, con esa voz que penetra la muerte, llama a todos los que descansaron en el sepulcro, pero que descansaron en él. Entonces, aquí nos vamos a detener en la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección es lo que nosotros vamos a ver en el siguiente episodio. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Cuando veamos el capítulo de la resurrección, el segundo episodio, ahí vamos a desglosarlo hilito por hilito, y nos vamos a dar cuenta y nos vamos a detener también en este episodio especial las 3 sorpresas que nos vamos a llevar en los eventos finales. Ustedes se acuerdan que se levanta un combo grande del Antiguo Testamento, se viene una cantidad de personajes como Abraham, Esther, José, Ruth, Nabucodonosor, Adán. Cuando veamos el capítulo de la resurrección nos vamos a detener para ver con zoom la resurrección de Adán y Eva, y cuando se encuentren con Jesús, esa va a ser una de las resurrecciones más esperadas. Pero del Nuevo Testamento también se vienen grandes personajes como Pedro, María Magdalena, Nicodemo, María la madre de Jesús, Esteban. Ustedes ya se pusieron a pensar en la resurrección de Esteban. Miren, si la resurrección de Adán va a ser una cosa de alquilar balcón, la resurrección de Esteban prácticamente va a ser de infarto. Bueno, claro que en esos momentos ya los infartos no van a existir, pero la resurrección de Esteban y su encuentro con Pablo, o sea, aquí nos vamos a llevar las 3 grandes sorpresas. La primera sorpresa que te vas a llevar es que tú estés ahí. O sea, que yo me salve, Álvaro de la Cruz. Mejor dicho, se salva a todo el mundo. Número 2, que los que yo pensé que no iban a estar, estarán. Y los que yo pensé que estarían, no estarían. De la historia universal van a resucitar muchos mártires, personajes como Martín Lutero, como Juan Calvino. Es posible, siempre he dicho, Nelson Mandela es posible que esté ahí. ¿Por qué no? Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta. Uno no sabe. Acuérdese que el que salva es Dios, no usted. Y el que juzga es Él, no usted ni yo. Tantos seres queridos que la muerte nos ha arrebatado se levantarán en ese día. Pero también nos vamos a detener en un capítulo muy bonito que es la transformación de los justos. Además de la primera resurrección, que es cuando se levantan los que durmieron en él. El episodio número 3 nos va a hablar de la transformación de los justos y ahí nos vamos a dar cuenta cómo va a ser esa restauración. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso está en Primera de Corintios 15, 51 al 55 y también lo vamos a desglosar cuando veamos el capítulo de la transformación. El retorno a la naturaleza edénica que el pecado ha desdibujado en nosotros. Miren, tanto físico, en la vitalidad y en el intelecto. Nos vamos a detener en ese episodio a estudiar estas 3 cosas solamente en la creación de Adán y Eva. Ustedes se han puesto a analizar cómo era el físico con el que Dios creó a Adán y a Eva. Nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que Dios creó a Adán cerca de 3 metros de altura y con una vitalidad y un intelecto y una cosa. Eva le llegaba más o menos por los hombros. Sí, señores. ¿Usted cree que nosotros éramos así de enanos cuando Dios nos creó? No, al principio la cosa era perfecta. Además, el alcance de la vista de Adán era astronómica. Él podía ver el proceso de la fotosíntesis en una hoja, en las plantas. Prácticamente tenían rayos X. Sí, eso lo vamos a recuperar y lo vamos a ver en el capítulo de la resurrección. Por eso les digo que se abrochen los cinturones, porque esta serie lo que va a estar es buena. Pero va a haber un capítulo muy bonito y muy hermoso con el que yo sueño. No, yo sueño con todo esto y te invito a que tú lo sueñes también. El primer sábado que guardaremos de la eternidad. Va a ser un episodio emocionante, donde nos vamos a detener a nada más y nada menos que a contemplar proféticamente el primer culto que se celebrarán con todos los redimidos antes de la llegada de la Nueva Jerusalén, la orquesta angelical, la orquesta celestial, ese coro de ángeles unidos con las voces de nosotros. Pero va a haber un capítulo bastante difícil que ya yo se los había dicho, que es el desenlace de los impíos.
La palabra de Dios nos dice en Mateo 13, 40 al 42, que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está en Mateo 13, 40 al 42. Una de las cosas que personalmente a mí me parece más difícil de predicar, aparte de la bestia, del decreto de muerte, de todas esas cosas, es el triste desenlace, es el terrible final definitivo de los impíos al fin de los tiempos, en los eventos finales. Esa es una de las cosas más difíciles. Y tristemente, tristemente no, curiosamente le vamos a dedicar un capítulo, un episodio especial para hablar del desenlace de los impíos, porque finalmente se perderán eternamente. Hasta ahí llegará la vida de estas personas en las llamas de la gloria, porque vamos a ver cómo la gloria que envuelva a Jesús va a ser restauración para los redimidos, para los justos, pero va a ser al mismo tiempo destrucción para los impíos. El desenlace de los impíos, un episodio bastante difícil, pero que de todas maneras toca predicarlo y toca advertirlo. Vamos a detenernos, como ya les había dicho anteriormente, en un capítulo donde vamos a hablar del milenio y la desolación de la tierra. Y vamos a retomar las palabras de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 4, en los versículos 23 al 27, cuando él contempla y dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Miré a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Eso lo dice Jeremías en el capítulo 4, en los versículos 23 al 27. Es decir, cuando los redimidos, cuando ya Primera de Tesalonicenses nos dice que el Señor nos toma y nos vamos con Él en el aire hasta la Nueva Jerusalén, el primer sábado de la eternidad, vamos a estar allá en la Ciudad Santa, vamos a visitar otros planetas, otros mundos, vamos a empezar a conocer los primeros misterios del cosmos, del conflicto entre el bien y el mal, del conflicto cósmico. Resulta que aquí en la tierra se van a estar viviendo escenas bastante tristes, o sea, la desolación que va a haber en la tierra, así como cuando estaba en Génesis 1, que el Señor empezó a reorganizarla y empezó a poner cada cosa en su lugar, pero lo que había era un caos terrible. Bueno, así como estaba ese estado, la tierra va a volver prácticamente a lo mismo, una confusión terrible. Y en ese estado desolado del planeta es donde va a estar Satanás encerrado por 1000 años. Mientras tendremos 1000 años en el cielo, allá en las cortes celestiales, aquí en la tierra también transcurre el mismo lapso de tiempo, pero va a ser una cosa absolutamente aterradora, difícil. Es que Jeremías lo está diciendo aquí en la contemplación profética, porque cuando dice que vio a la tierra asolada y vacía, así estaba en Génesis 1. Cuando vio a los cielos y vio que no había en ellos luz, así también estaba en Génesis 1, porque acuérdense que el Señor dijo sea la luz, era porque esto era tinieblas, era una confusión. Miré a los montes, los collados estaban destruidos, no había hombre, ¿te das cuenta? Aquí va a estar el Satanás con sus ángeles caídos habitando en la desolación de este planeta. Dice que todas las aves del cielo se habían ido, el campo fértil era un desierto, todas las ciudades habían sido asoladas. Pero el versículo también nos dice, si ustedes prestaron mucha atención, que dice que el Señor asolará la tierra, pero no la destruirá del todo. Acuérdate que al final va a haber una recreación, una reedenización, una restauración de este planeta, porque debemos recordar que nuestro Dios es perfectamente experto en restaurar. Dios no se complace en destruir. La destrucción no está en la mente de Dios. El pecado queda destruido delante de su presencia, que es lo que va a ocurrir. Pero Dios es experto en reformar. Por eso yo te pido que aproveches esta serie para renovar tus votos con Dios, para buscarlo, para dejarlo entrar, para analizar todas esas cosas que Dios nos ha prometido y que mucha gente se la va a perder simplemente por una decisión, por una mala decisión. Y Dios te llama precisamente a tomar
una decisión, la mejor, que es la de aceptar al Señor como tu Salvador, y el Señor te salvará. Aceptemos al Señor como nuestro Salvador y finalmente nos salvará. Dios no se complace en destruir. Dios no quiere la destrucción del impío. Antes quiere que el impío abandone su camino, que se vuelva al Señor, que busque las sendas antiguas, porque Dios es experto en restaurar. Toda la tierra será asolada, dice Jeremías 4:27, pero no la destruiré del todo. Sí, el Señor permitirá que aquí con todo lo que el pecado abundó, pues el pecado destruye, el pecado daña, pero Dios restaura. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Será en este planeta semidestruido donde habite Satanás encerrado, sin poder ir a otros mundos a seguir realizando su obra de engaño. Mientras los redimidos gozan en la Nueva Jerusalén y conociendo nada más y nada menos que todos los rincones del universo. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, en España, Latinoamérica, a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. El milenio y el juicio en el cielo también será ya uno de los últimos episodios que nosotros vamos a estar relatando desde aquí. Y nos vamos a detener cómo en el cielo se va a llevar un juicio de preparación, porque luego viene un juicio ejecutivo que es cuando los 1000 años se cumplan y la Nueva Jerusalén descienda. Y vi tronos, dice la Biblia, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 24. Si le prestaste atención, Apocalipsis 20, versículo 4. Dice que Juan vio tronos y que sobre ellos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Facultad de juzgar. Aquí es donde se van a abrir los libros del cielo y ahí nos vamos a detener en el libro de la vida, en el de los pecados y en el de las memorias. Y cómo va a ver cómo el carácter de Dios en el juicio, la justicia se va a reivindicar, se va a confirmar. Y al final de los 1000 años y cuando se hace ese juicio preparativo, la justicia de Dios se va a declarar. Durante los 1000 años en el cielo, los redimidos van a llevar a cabo en el cielo una revisión a los libros celestiales dirigidos por Dios. Todo eso va a ocurrir ahí. Y mira, cuando los 1000 años se cumplan y la Nueva Jerusalén descienda, entonces se va a dar la segunda resurrección y el juicio final. ¿Y quiénes se levantan en la segunda resurrección? Ahora sí, para terminar el cuento completo. Todos los impíos de todas las edades. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso está en Apocalipsis 20, 11 y 2. Mira, un combo grande de resucitados se viene en esta segunda del Antiguo Testamento. Veremos a Caín, a los antidiluvianos, por aquí va a pasar Goliat, Jezabel, Ramsés, los faraones. Del Nuevo Testamento se viene Judas, Herodías, Poncio Pilato. Los que traspasaron a Jesús se van a levantar otra vez. Oli, ¿cuántas veces va a resucitar esta gente? Pues cuando veamos ahí la segunda resurrección y el juicio final, los vamos a ver ahí también. De la historia universal se van a venir los malvados como Nerón, los emperadores del Imperio Romano, Hitler, una cantidad de papas bestiales, terribles, reinas y estadistas malvados. Y cómo finalmente todos mueren en las llamas del juicio. Y las llamas del Señor serán las llamas purificadoras que restaurarán esta tierra y la convertirán en la tierra nueva. Por eso es que nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso está en 2 de Pedro 3:13.
Los invito a viajar por esta serie y desde ya a no faltar a la cita. Todos los meses, a las 3 de la tarde, debajo de la sombra del árbol de la vida, frase con la que recuerdo hoy a mi profe Juan Alberto Díaz, quien descansa en el sueño de los justos. Así que desde ya, preparémonos para encontrarnos todos los meses para comer del árbol que da el fruto mensual a las 3 de la tarde, y debajo de la sombra de ese árbol nos vamos a congregar todos. Resumimos y nos fuimos. 1. Arrancamos una nueva serie que nos llevará desde la segunda venida de Jesús hasta la Tierra Nueva. 2. Vamos a tener un viaje intergaláctico por todo el universo, desde esta tierra que estamos pisando ahora hasta la Nueva Jerusalén. 3. Contemplaremos la gloriosa transformación de los justos, así como también la triste destrucción de los impíos. 4. El juicio y el fin del conflicto. Cerrarán con broche de oro toda esta guerra entre el bien y el mal, donde Dios gobernará para siempre. 5. Alabando a Dios por esta nueva y fascinante serie que hemos despegado con este capítulo de introducción. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.